Hola mis queridos estudiantes, como muy buenas noches para todos. Bueno, yo a algunos grupos les comenté, o bueno, algunos grupos no, a los estudiantes, muchos de ustedes en los tres grupos me comentaron que tenían actividades agendadas el día de hoy y que pues por ende podríamos iniciar la sesión a las 6 de la tarde. Bueno, si bien estaba mirando, no les envié ese mensaje, pero sí les había comentado que la reunión arrancaba a las 6 de la tarde, pues, como ven, ya son las 6:20. Pero no se preocupen, o sea, no pasa nada, frescos. Yo voy a hacer la sesión como si ustedes estuvieran acá, a manera presencial, bueno, digo, en la virtualidad sincrónica, y vamos a ahondar en el tema de fisiología respiratoria. Entonces vamos a arrancar con el mismo. Permítame unos 2 minutos, abro las diapositivas y ya iniciamos. Creo que para todos es claro las, eh, el tema del sistema circulatorio. Sin embargo, de no tener claridad, pues por favor sean libres de solicitar una tutoría si así lo desean. El espacio está abierto para ustedes y me escriben, yo con gusto les estaré enviando eh, mi disponibilidad de horarios para que lo puedan solicitar. Ok, entonces el video preclase estaba enfocado de, hacia la primera parte del tema del sistema respiratorio, que estaba enfocado obviamente hacia la anatomía del tracto respiratorio, hablando de la faringe, la laringe, perdón, del tracto respiratorio superior, del tracto respiratorio inferior. mm, y digamos que ese tema no lo voy a tocar. Tampoco lo de las pleuras, división de los lóbulos, el árbol bronquial, toda esta situación no lo voy a mencionar, sino que realmente la clase va a iniciar, en realidad va a iniciar desde aquí, desde este punto. Si bien cuando estudias la estructura del árbol bronquial te percatas de que en realidad todo el aire que ingresa, que respiras, este va a llegar, o su finalidad, o su punto final, va a ser eh, las zonas de intercambio gaseoso, es decir, eh, los bronquiolos terminales, el conducto alveolar, los sacos alveolares y lo que se muestra en esta imagen, el alveolo. Que de eso es lo que estoy comentando, pues es hacer referencia a esta imagen donde puedes observar, a ver si lo puedo, esto, donde puedes observar donde puedes observar los bronquiolos y puntualmente pues, el bronquiolo terminal, el conducto alveolar, el saco alveolar completo, y cada una de estas pequeñas bolitas, por decirlo de alguna manera, son los sacos alveolares. Para aquellos que no la tengan muy clara, entonces todo el pulmón está, digamos que está hecho de estas unidades de intercambio, ¿no?
Uno es el árbol bronquial, por donde transcurre o por donde discurre el aire, y los lugares a donde va a llegar pues son estos alvéolos. Fíjense que yo probablemente en algunos de ustedes les comentaba que cuando uno estudia los alvéolos se percata que la mejor imagen que los especifica es esta. Si bien piensen que los alvéolos son como un racimo de uvas, y cada uva, al igual que como yo mencionaba, cuando tú vas y compras una granadilla, generalmente las granadillas están como, tienen como una malla blanca, eso. Entonces piensa que la granadilla será el alvéolo y la malla blanca serán los vasos sanguíneos. Por esa razón ustedes ven aquí en esta imagen una red de vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. Pues piensa por un momento que estas arterias llevan la sangre desoxigenada y las venas llevan la sangre ya oxigenada, cosa que ya hemos mencionado porque en general es al contrario, pero aquí se invierte esa relación. Entonces en cada punto donde el vaso sanguíneo se encuentra con el alvéolo, cosa que se ve en esta imagen, aquí el vaso sanguíneo se encuentra con el alvéolo, a esta interacción se le conoce con el nombre de la membrana respiratoria, o puntualmente se le conoce como la membrana de intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es en realidad la membrana de intercambio gaseoso? Es en realidad la zona donde se va a realizar el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Entonces, ese punto es muy, muy importante. Es importante en esta circunstancia, entonces, entender cómo está compuesta la membrana de intercambio gaseoso. La membrana, y aquí lo pongo en la imagen, la membrana de intercambio gaseoso está compuesta por 4 capas en realidad. ¿Cuáles son esas 4 capas? Son 2 capas del alvéolo y 2 capas del vaso sanguíneo. Entonces piensen por un momento lo siguiente. Esta capa más delgadita, esta capa más delgadita que se ve acá, que en realidad está formada por los neumocitos tipo 1, es una capa de células muy delgaditas. Por ende uno dice, eso es un tejido epitelial, por supuesto. Tejido epitelial plano simple, compuesta por neumocitos tipo 1, o sea que ese es el epitelio del alvéolo. Y claro, debajo de todo tejido epitelial pues hay un tejido conectivo, y ese tejido conectivo será esta porción azulada que ves acá, o que ven acá. Y hasta ahí también, ahí están las 2 del alvéolo. ¿Cuáles son las 2 del vaso sanguíneo? Pues las 2 del vaso sanguíneo son la capa que está recubriendo la luz, en este caso no la luz del alvéolo, sino la luz del vaso sanguíneo, y ese será el endotelio. Y claro, tejido epitelial plano simple, solamente que en el vaso sanguíneo se llama endotelio, esa ya la tenemos clara. Debajo de este queda un tejido conectivo, lámina basal, perfecto. Y ahí están las 2 capas. Piensa por ende lo siguiente, y eso es lo que está mostrando esta representación burda, y es que las 2 capas del alvéolo, el tejido epitelial plano simple, formado por neumocitos tipo 1, va a dar hacia la luz del alvéolo, y debajo de él pues está su lámina basal, y que la del vaso sanguíneo será por ende, la del vaso sanguíneo será por ende 1, su tejido epitelial, y debajo de él su lámina basal. O sea que las láminas basales en realidad se fusionan. Entonces tienes 4 capas donde las láminas basales, tanto del alvéolo como del vaso sanguíneo, tienden a fusionarse. Y esa es la membrana de intercambio gaseoso, cosa que habíamos comentado que tiene que ser muy delgada para permitir el paso de dióxido de carbono y oxígeno. ¿Qué más conforma esta estructura alveolar? Al menos aquí hay 2 células importantes. Uno, las células de polvo, o células en polvo, también otros libros lo describen así. Y la célula, el neumocito tipo 2, o también llamado célula septal tipo 2, o célula alveolar tipo 2. Y digamos que su importancia radica en que esta célula alveolar produce un líquido llamado surfactante pulmonar. La importancia de este líquido surfactante pulmonar, digamos que ahí yo coloco el nombre técnico, que es dipalmitoidifosfatidilcolina, va a permitir que el alvéolo no se colapse. Entonces resulta que eso tiene una relación directa con el síndrome de dificultad respiratoria del lactante.
Pero, ¿qué es el síndrome de dificultad respiratoria lactante? Bueno, lo que sucede es que en los niños que nacen prematuros, la prematura es sobre todo por debajo de las 32 semanas, ustedes habrán escuchado probablemente que nacen con los pulmones inmaduros. En realidad no es que sea inmadurez pulmonar, en realidad lo que pasa es que los neumocitos tipo 2 no se han terminado de, ¿cómo decirlo? No han terminado de evolucionar, no son funcionales. Y entonces por ende no hay eh, formación de surfactante pulmonar. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Claro, piensen por ende que un niño respira, en la inhalación el alvéolo aumenta de tamaño, pues porque recibe el aire, pero cuando exhala, un niño, un neonato en su primera respiración, exhala y por ende el alvéolo va a colapsar. ¿Pero por qué razón colapsa? La razón por la cual colapsa es porque las moléculas de agua que están contenidas en el interior se pegan unas a otras, lo cual conlleva al colapso de la misma y lo cual produce la dificultad respiratoria. Es por ende que estos niños terminan hospitalizados en una unidad de cuidado neonatal. Algunos terminan intubados, otros necesariamente se estimulan por medio de corticoides o se les da el surfactante pulmonar para permitir recubrir los alvéolos. Se estimulan, me refiero, con corticoides para permitir la maduración de esas células alveolares o de estos neumocitos tipo 2 para que puedan producir surfactante pulmonar. Y ahí la importancia del síndrome de dificultad respiratoria lactante. Como les digo, que se da predominantemente de las 32 semanas, de las 32 a las 34, hay menos riesgo. Pasadas las 34 semanas la cosa ya está mucho mejor, a pesar de que nazcan prematuros, pero ya tienen mucho menos riesgo de síndrome de dificultad respiratoria lactante. Esto que coloco acá es un dato importante, este que hice acá. Lo que menciona este dato es que la superficie de los alvéolos, todas, si uno creo que este es un dato que menciona Tórtora, si no estoy mal, la superficie de los alvéolos, el total de la superficie alveolar es de 70 metros cuadrados, lo cual equivale como a una cancha de tenis, también mencionan en el libro, por esa razón lo pongo así tal cual como está ahí, y eso porque está formado aproximadamente por 300 millones de alvéolos. Dice acá, una característica exclusiva de los vasos pulmonares es que contraen o se contraen en respuesta a la hipoxia, cosa que es diferente, ¿no?, en el resto de los vasos sanguíneos. En todos los demás tejidos del cuerpo la hipoxia induce a dilatación, siempre, pero aquí se contrae. En, en todos los demás tejidos del cuerpo la hipoxia induce la dilatación de los vasos sanguíneos en un intento de aumentar el flujo sanguíneo. En cambio, en los pulmones, la vasoconstricción inducida por la hipoxia desvía la sangre pulmonar hacia las vías mal ventiladas, a las regiones mejor ventiladas, para lograr un mejor intercambio de gases o que al menos que este sea efectivo. Este fenómeno se denomina acoplamiento entre la ventilación y la perfusión, porque la perfusión, es decir, el flujo sanguíneo, de cada área de los pulmones se modifica en función al grado de ventilación, es decir, al flujo de aire que entra al pulmón y a los alvéolos que están en esa zona. A esa situación hace referencia a la relación ventilación-perfusión. Entonces hay zonas, piensa por ende, que zonas donde exista una mayor perfusión sanguínea, pues obviamente en esas zonas va a existir una mayor cantidad de sangre que vaya pasando, pues pensando necesariamente en el intercambio gaseoso, eso es lo que hace referencia a la zona, la diapositiva que estaba mencionando. Claro, recuerden estudiar este cuadro donde se menciona cada uno de los segmentos del tracto respiratorio superior e inferior y sobre todo de la zona de intercambio, donde mencionan qué tipo de tejido epitelial tienen. Esto es una situación importante. Y por ende vamos a pasar de lleno a la fisiología pulmonar. Y entonces dentro de la fisiología pulmonar vamos a estudiar dos situaciones importantes. Primero vamos a hacer una mención a la ventilación. Piensa por ende que la ventilación será que el aire ingrese.
como un ventilador. Piensa que cuando enciendes el ventilador te echa aire hacia la cara o hacia el cuerpo, y entonces uno dice, ah, el ventilador está funcionando. Y claro, pues porque echa aire. Piensa por ende entonces que cuando hablas de la ventilación pulmonar, hace referencia a cómo el aire pues entra o sale de las vías respiratorias. A eso hace referencia a ventilación. Claro, y entonces si mencionas esta condición, de hecho tienes que hablar de los volúmenes. ¿De los volúmenes de qué? Pues de aire. Es un punto importante. Ventilación igual a aire, y pues el aire, volumen de aire, entonces qué tanto volumen puede entrar o no a los pulmones y cómo se modifican estas condiciones del volumen. Y luego, después de eso, vamos a estudiar el intercambio gaseoso y el transporte, cosa que ya he mencionado en el pasado porque en la clase mencioné la importancia de los eritrocitos, la anhidrasa carbónica y el transporte de dióxido de carbono y oxígeno. O sea que esto ya se ha mencionado en el pasado, por ende voy a hacer un repaso muy superficial. Primero, vamos a hablar de los volúmenes. Entonces, recuerda que los dos, un ciclo respiratorio, así como cuando yo hablaba de ciclo cardíaco, ¿qué es un ciclo cardíaco? Un ciclo cardíaco es un latido cardíaco, lo que llamarían un latido cardíaco. Por ende, la frecuencia cardíaca de un adulto promedio está entre 60 y 90 latidos por minuto. Al igual que un ciclo cardíaco será una inhalación y una exhalación. Eso es un ciclo cardíaco. Eso es un ciclo respiratorio. ¿Cuántos ciclos respiratorios hace un adulto promedio? Entre 16 a 20 ciclos respiratorios por minuto. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos palabras, inhalación, exhalación. Ok, situación importante de ello. Es importante mencionar algo que... Permítanme un momento, yo traigo una imagen para explicar esto. Esto. Cuando realizas un proceso de inhalación, es decir, que el aire entra a las vías respiratorias, es importante entender que 2/3 partes de la inhalación van a llegar a los alvéolos pulmonares y por ende se van a intercambiar. Mientras que 1/3 se va a quedar en todo el tracto respiratorio, y a eso en la literatura le llaman volumen anatómico muerto. Entonces piensa por ende en lo siguiente. Piensa por ende que desde la nariz, la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, 1/3 del aire que inhalas en una inhalación normal se queda en todas estas zonas. Por esa razón aquí en el cuadro se menciona, por eso lo dividen acá, como en dos colores, uno grisáceo y uno como rosado, y este grisáceo es referencia a esto que llaman aquí estructuras de conexión, o de conducción, perdón, a lo cual se le conoce como el espacio anatómico muerto. ¿Por qué? Porque el aire está ahí, pero el aire no se intercambia. Los 2/3 restantes llegan a las zonas de intercambio gaseoso. ¿Cuáles son? Los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. En una inhalación normal, en una inspiración, respiración, en un ciclo ventilatorio normal, y por ende en una inhalación normal, inhalas 500 centímetros cúbicos de aire. Y esos 500 centímetros cúbicos de aire, entonces si uno lo piensa, 2/3 partes, es decir, 350 centímetros cúbicos, llegarán a las zonas de intercambio gaseoso, mientras que 150 centímetros cúbicos se quedarán en todo este segmento llamado, como les comenté, el espacio anatómico muerto. ¿Por qué? Porque ahí no se hace intercambio gaseoso. Ok, ese punto es muy importante tenerlo en cuenta porque ahora vamos a hablar más de volúmenes. Pero pensemos por ende, ¿qué causa que respires? O sea, digamos, tú, yo, ¿cómo hacemos para respirar? Para respirar es importante tener en cuenta que la acción de la respiración se basa predominantemente en la presión. Me explico. Piensa por ende en lo siguiente. ¿Qué hacer para que puedas respirar?
para que puedas respirar, si tú te fijas, la presión aquí dentro del pulmón será la misma que la presión que está en el exterior. La presión generalmente del aire es de 760 milímetros de mercurio en un lugar como Cartagena, por ejemplo. En un lugar como Bogotá es de 540 milímetros de mercurio. Ya vamos a hablar por qué eso cambia o no cambia. Primero entendamos cómo respiras, porque es un concepto muy básico. Si la presión dentro del pulmón es la misma que está afuera, para que entre aire en el pulmón se tiene que generar una presión negativa y esa presión negativa va a conllevar a que el aire que está afuera pueda ingresar. Entonces, por ende, eso es lo que explica la imagen. Mira, la imagen está explicando que el diafragma, ya había comentado que el diafragma es el músculo que permite ir la cavidad torácica a la cavidad abdominal, es el limitante inferior de la cavidad torácica. El diafragma se contrae y cuando el diafragma se contrae, la contracción conlleva a que haya una disminución de la presión, es decir, que se genere presión negativa. Y la presión negativa va a permitir que sea menor la presión en el pulmón, a diferencia del exterior, lo cual va a conllevar a que el aire pueda ingresar. O sea que cada vez que yo hago que inhalo, el diafragma se está contrayendo, genera presión negativa, la diferencia de presiones entre la presión alveolar y la presión atmosférica cambia, la presión del interior del pulmón es menor, por ende la presión alveolar, lo cual va a conllevar a que el aire pueda ingresar por diferencias de presión. Y aquí le suman otra presión, algo que le llaman la presión intrapleural. En el video preclase yo comentaba que el pulmón está recubierto por dos pleuras. Una pleura que le llaman la pleura parietal, que es la que está pegada a la pared, mientras que otra que le llaman la pleura visceral, que está adherida a la víscera. Entre ellos forman un espacio. A ese espacio, voy a intentar ponerlo en manos así, a este espacio, pleura visceral, pleura parietal, a este espacio se le conoce con el nombre de cavidad pleural. Entonces, cuando se genera la contracción del diafragma, genera un cambio en la presión intrapleural, lo cual genera un cambio en la presión intraalveolar. Generalmente el cambio en la presión intrapleural es mayor. El cuento con ello, para que no se enreden, es que existe una diferencia de presiones entre el pulmón y el exterior y la leve disminución de la presión en el interior conlleva que el aire pueda ingresar. Ese es el punto. Claro, entonces en la exhalación pasará lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa entonces en la exhalación? En la exhalación cuando el aire sale, la presión del aire que hace sobre las paredes, el aire que entró hace presión sobre las paredes. Y esa presión sumado a la relajación del diafragma aumenta la presión alveolar versus la presión atmosférica. En este caso, la presión alveolar llega a ser de 762 versus la presión atmosférica del exterior, que es de 760. Entonces, fíjate que la diferencia es de 2 milímetros de mercurio y eso conlleva a que en la exhalación el aire pueda salir. Es el mecanismo físico por el cual entra o sale el aire. Ese es un punto importante. Pero claro, entonces, ¿qué tiene que ver esto con las leyes de los gases? Pero por supuesto que tiene que ver todo con las leyes de los gases. Porque ahí es donde entra nuestra primera ley de los gases, es decir, la ley de Boyle. ¿Y a qué hace referencia Boyle? Boyle hace referencia que el volumen de un gas varía en forma inversamente proporcional a su presión. O sea, me explico. Para entender esto, piensa por ende que si cuando estás inflando una bomba y estás inflando la bomba, cuando el aire ingresa está, digamos que venciendo la resistencia de las paredes de ese globo. Y por ende el aire se está condensando, esa no es la palabra, el aire se está comprimiendo más dentro del globo de lo que está afuera. Por ende cuando yo suelto la boca de la bomba, pues el aire sale rápidamente. ¿Por qué? Porque la presión allá es muy alta. Y eso es lo que hace mención es ello. ¿Por qué la presión es tan alta? Porque el aire se está comprimiendo sobre ese espacio, lo cual denota la relación de volumen. Por esa razón, el volumen de un gas varía en forma inversamente proporcional a su presión. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las situaciones? Tiene que verlo todo. Porque entonces,
el aire que estás inhalando tiene que combinarse con el aire que quedó dentro del pulmón. Y eso, por ende, aumenta la presión sobre las paredes, lo cual conlleva a que cuando la presión se libera, exhales. Y esto apoya necesariamente la segunda ley, la ley que llaman la ley de Dalton. ¿Y qué carajos con la ley de Dalton? O sea, ¿cómo es el cuento con la ley de Dalton? Piensa por un momento que Dalton hace referencia a que cada gas ejerce su propia presión de manera individual. Pues por esa razón, en química les llaman gases nobles, ¿no? Esa es una de las tantas razones, obviamente por la manera de sus uniones y toda esa cuestión. Ok, perfecto. Pero importante aquí pensar que cada gas ejerce su propia presión. Es decir, que si yo voy a, piensan por un momento en esto, si yo voy a calcular la presión atmosférica en un lugar como Cartagena, porque la presión atmosférica en un lugar como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, es alrededor de 760 milímetros de mercurio, pero ¿cómo se calcula que ese lugar tenga esa presión atmosférica? Y por ejemplo, en Bogotá es de 540 milímetros de mercurio. Entonces, ¿por qué en Bogotá es de 540 milímetros de mercurio y en Cartagena es de 760? Bueno, ese será el total de la presión atmosférica. El total de la presión atmosférica es igual a la sumatoria de las presiones parciales de los gases que lo componen. Otra vez. A la sumatoria de las presiones parciales de los gases que lo componen. Claro, entonces, ¿de qué gases está compuesto el aire? Pues el aire tiene predominantemente oxígeno y nitrógeno. Y aparte de tener oxígeno y nitrógeno, tiene argón, tiene agua, tiene CO2, tiene presión de vapor de agua, perdón, y tiene los otros gases, helio y otros gases que se puedan imaginar. Claro, ¿cuál es el punto con esto? El punto con esta situación es que de los dos que más nos importan acá en realidad son el oxígeno y el nitrógeno. El gas más abundantemente contenido en el aire es nitrógeno. Y el nitrógeno corresponde al 78.6% del gas contenido en el aire. El segundo gas más abundante en el aire será el oxígeno, con un porcentaje de 20.9%. Algunos autores lo aproximan y dicen que es de 21%. Y cosa que está válida y ustedes van a escuchar muchísimo hablando de eso en clínica. Dicen, el oxígeno tiene gas al 21%, listo, perfecto, no hay problema con ello. El cuento con esta situación es que piensen por ende que si yo digo que la presión de oxígeno, el porcentaje, siempre va a ser el mismo para todos los lugares del planeta, es decir, estés en Cartagena, estés en Bogotá, estés en el Cerro de Monserrate, o estés en Pasto, o estés en La Paz, Bolivia, o estés en la punta del Kilimanjaro, o en la punta del K2 en Chile, independientemente de cualquier lugar en el que estés en el planeta, el porcentaje de los gases siempre va a ser el mismo. Pero, la concentración no. La concentración va a ser diferente. Eso es muy evidente. Claro, porque otra vez, la presión de gas en la presión de atmosférica total en Cartagena es de 760. ¿Pero qué hace que sea de 760? De estos 760, el 21% es oxígeno. Entonces, cuando uno lo calcula, le da 158 milímetros de mercurio. Pero en Bogotá es de 540. Entonces, cuando yo le saco el 21% a 540, da 112. O sea, ¿esto qué significa? Esto significa que el porcentaje sigue siendo el mismo, como lo acabo de explicar, pero que la concentración del gas sobre milímetros de mercurio va a ser diferente. Un lugar como Bogotá tiene una menor presión parcial de gas que un lugar como Cartagena, que evidentemente tiene mayor presión parcial de gas, lo cual explica que ustedes hayan escuchado generalmente que algunos de mis colegas le digan a los pacientes, digamos, porque tienen una alteración, una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, y una alteración pulmonar, y le dice, su merced, mire,
yo le recomiendo que se vaya a vivir a un lugar de tierra cálida. ¿Por qué te recomiendan eso? Ah, ya la tienes clara. Claro, recomiendan ir a vivir a un lugar con mayor, donde la presión atmosférica sea mayor, porque como la presión atmosférica es mayor, pues la presión parcial de oxígeno también va a ser mayor. Ah, claro. Y por ende, al tener una mayor presión parcial de oxígeno, pues le va a costar menos trabajo poder adquirir el oxígeno que necesita del ambiente. Y de ahí la importancia de comprender esta situación. Por ende, si yo lo pongo en esa perspectiva, el rendimiento de un futbolista en un lugar como Cartagena, como Santa Marta, como Barranquilla, va a ser mayor a un lugar como Bogotá. Claro, tiene muchas vicisitudes porque también a eso afecta la humedad, la temperatura y por esa razón a las selecciones suramericanas dicen como, uy, jugar en Barranquilla un viernes 3:30 de la tarde, uf, claro, el desgaste por el calor y la humedad es una locura. Pero también tiene sus leves ventajas y es que la presión de oxígeno es mayor. Pero a algunos les da mucho más pavor, entre comillas, jugar en La Paz o para los equipos suramericanos es más difícil venir a jugar a Bogotá, por ejemplo. Porque la altura, dicen, uy, no, y ustedes seguramente habrán escuchado, uy, no, es que jugar en la altura es muy difícil, no sé qué, claro. ¿Por qué? Porque ir a jugar a La Paz, Bolivia, contra Bolivia, siempre representa un reto, porque la altura va a conllevar a que haya menor presión atmosférica. Y como hay menor presión atmosférica, pues hay menor presión parcial de oxígeno. Y creo que eso ya está súper claro. Y a eso es lo que hace referencia la ley de Dalton. Vamos a dejarla ahí. Entonces, mira, aquí yo hice un resumen de Boyle, qué significa, Dalton, qué significa, y ya vamos a hablar de la ley de Henry, que esa es como la aplicación mucho más contextual de esto. Entonces, el resumen del resumen del resumen del resumen, recuerden, a mayor altura, menor presión atmosférica. Son inversamente proporcionales. Ese era el resumen de esta vuelta, de todo el carretazo que eché. Listo. Ok. Entonces, si bien generalmente la inhalación es un proceso activo porque requiere la contracción muscular para generar la diferencia de presiones, mientras que la exhalación es un proceso pasivo, a lo cual, como comento acá, le llaman proceso de retracción elástica. Ese retroceso elástico es pasivo. Y hasta ahí, bien. Esto resume los eventos inspiratorios y expiratorios como ya los he comentado en el pasado. Importante esto que es definir. ¿Qué se debe definir? Perdón. Lo que debemos definir es cuáles son los músculos que interactúan en la inhalación y en la exhalación. Recuerdan que yo comentaba que hace un momento dije que la exhalación era un proceso pasivo. Bueno, eso es cierto. Pero una cosa es pasiva cuando inhalas y exhalas. La exhalación es pasiva. A cuando tienes una velita y la vas a soplar y soplas la vela. Ese es un proceso ya activo. Y vamos a ver cómo es la situación. Primero, hay que entender cuáles son los músculos que causan la inhalación y cuáles son los músculos relacionados con la exhalación. ¿Cuáles son los músculos relacionados con la inhalación? O sea, es decir, los músculos inspiratorios. Importante entender que los músculos inspiratorios son, 1, el esternocleidomastoideo. ¿Por qué se llamará esternocleidomastoideo? Se llama esterno porque va fijado al esternón y mastoideo porque va fijado a la mastoides. Y de ahí es donde hacen referencia a esternocleidomastoideo. Los intercostales externos, no se les olvide, punto importante, los intercostales externos se relacionan con la inspiración, mientras que los intercostales internos se relacionan con la expiración. O sea, como que los nombres están truncados, ¿no? Eso es para que lo tengan en cuenta. El diafragma y los escalenos. Listo, solamente son esos 4. ¿Cuáles son los 4? Otra vez. El esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales externos y el diafragma. El más importante de ellos, el diafragma. Generalmente las inhalaciones que no son forzadas, actúa el diafragma.
Mientras que en las inhalaciones forzadas a hacer esto, actúan los intercostales externos, los escalenos y el esternocleidomastoideo. Por esa razón, si tú te tocas el cuello, cuando haces una inhalación forzada, ves que hay unos músculos que vienen y se contraen acá. Este, que viene y se contrae acá, este es el esternocleidomastoideo. Ok. Para generar exhalación, la exhalación es un proceso pasivo, o sea, hace que no requiere la contracción de ningún músculo. Pero cuando yo voy a soplar algo, o cuando, porque acabé de correr o acabé de subir 4 pisos, entonces se activan los músculos expiratorios y esa expiración sí es activa, no es pasiva. ¿Y cuáles son? Uno, los abdominales, puntualmente el recto abdominal, los transversos abdominales y los oblicuos abdominales. Piensa por qué se llamará recto, recto porque irá derecho, ¿no? Transverso porque va así cruzado y oblicuo porque viene así. Entonces son 3, son los rectos, los transversos y los oblicuos abdominales. Esos son los que a uno le dicen, bueno, hay que fortalecer para cuando vas a cantar. Y por esa razón ustedes ven que a los cantantes para un reality hacían abdominales mientras cantaban. Claro, porque eso permite fortalecer los músculos abdominales, lo cual conlleva que tengas una mejor capacidad al momento de controlar la contracción de eso y poder tener una mejor expresión vocal. A esto se les debe sumar 2 músculos, uno los intercostales, a esto se les debe, a esto se me olvidó, sumar 2 músculos. Uno, que los oblicuos se dividen en oblicuo interno y oblicuo externo, y 2, los intercostales externos. Y listo. Esta imagen de aquí representa cómo el diafragma se encuentra relajado y cómo en la contracción del diafragma, al contraerse, genera la presión negativa, lo cual genera la inhalación. Y aquí lo explica de cómo las rejas costales se ensanchan en ese orden de ideas. Esto explica esto, perfecto. ¿Y hasta ahí? Bien. Entonces hasta ahí ya entendiste qué es ventilación, porque la ventilación es simplemente el meter, sacar aire, meter volumen de aire, sacar volumen de aire. Perfecto. Y eso será la ventilación. Pero piensa por ende que como el aire está discurriendo por tubos, hay cosas que pueden llevar a afectar la ventilación y que a esas cosas, ¿cómo le llaman? Factores que afectan la ventilación. Ok, permítame un momento, voy por algo para mojar la palabra. Mucho mejor. Excelente. Estamos de carga. Muy bien. Uy. Listo. ¿Qué factores, por ende, afectan la ventilación?
Los factores que afectan la ventilación serán, mm, por ejemplo, ponle una dificultad que tenga un individuo para poder inhalar o exhalar. Por ejemplo, una obstrucción de la vía aérea. Un niño, por esa razón, ustedes ven que en las cajas dice para mayores de 3 años. Entonces, un niño que se estaba como comiendo no sé, un elemento plástico que venía en el juguete y se broncoaspira, eso se llama broncoaspiración, se broncoaspira con el elemento. Claro, eso va a obstruir y la obstrucción va a causar, va a afectar la ventilación. Una obstrucción puede afectar la ventilación. Claro, piensa por ende lo siguiente, una cosa importante. Si este es el tamaño del tubo, si el tamaño de la luz del tubo reduce, pues claro que eso afectará la ventilación porque el flujo de aire va a ser menor el que va a poder entrar por el tamaño de la luz. Piensa que la luz de ese tubo será la tráquea y todo el árbol bronquial. O por ejemplo, ¿qué otra cosa puede afectarlo? Por ejemplo, que el diafragma no se pueda contraer adecuadamente, por ende no se genere la suficiente presión negativa para que el aire entre. Y esas 4 cosas que acabo de mencionar son estas 4 situaciones. La primera es la del objeto, haciendo relación a la ley de Boyle, de la relación inspiración-expiración. La segunda hace referencia a la tensión superficial del alveolo, cosa que ya hemos mencionado en el pasado. La tercera, a la distensibilidad del pulmón, es decir, la capacidad que éste tiene de poder, del diafragma de poder contraerse o del pulmón de poder expandirse para atrapar aire. Por ejemplo, una de las condiciones importantes de la distensibilidad del pulmón o una de las patologías en las cuales más se ve esto es en la fibrosis quística, donde el pulmón tiene dificultades para poder expandirse y por ende su relación de ventilación es más baja. O la resistencia a las vías aéreas. Y esta resistencia a las vías aéreas, por ejemplo, se da en el asma. Claro, este es el tamaño de la vía aérea del bronquio, por ejemplo, y claro, ¿qué pasa en el bronquio en la condición asmática? En la condición asmática lo que pasa es que, primero, el tejido conectivo se inflama. Segundo, el tejido epitelial también se inflama por las acciones de los antígenos extraños o extranjeros. Y aparte de eso se genera una altísima secreción de moco. Y aparte de eso el músculo liso se contrae. Todas estas situaciones, 1, la inflamación, 2, la contracción del músculo liso y 3, la generación de moco conllevan a que la luz del bronquio disminuya de manera importante y por ende genera más resistencia y por ende los individuos es como porque el aire no puede entrar, entonces les toca hacer mayor fuerza para poder permitir la ventilación, permitir que el aire ingrese. Otra situación que podría causar esto es lo que yo menciono aquí, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o EPOC que le llaman. Y es que resulta que en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica existen condiciones como por ejemplo las bronquitis crónicas. Estas bronquitis crónicas llevan necesariamente a que haya este mismo tipo de mecanismos pero de manera cronificante. Y por ende para estos individuos se fatigan más rápido, se cansan más rápido, tienen disnea, de dificultad, nea, no de nea de ñero, disnea, como bueno acá, o acá, perdón, para que lo tengan en cuenta, disnea. Esto no es que esté así, sino que yo quiero que lo entiendan así. Dis de dificultad, nea de respiración, así como por ejemplo apnea a la referencia a sin y la palabra nea a la referencia a respiración o se relacionará con respiración. En muchas de estas situaciones los individuos que tienen daños crónicos sobre la vía aérea inferior cursan con enfermedades como por ejemplo el EPOC. Esto es para hacerse una idea de la importancia del estudio de esta cuestión. Ok. Por ejemplo, el edema pulmonar. ¿Y qué es el edema pulmonar? El edema pulmonar es que el tejido pulmonar se llena de agua
Y al llenarse de agua, pues cuando llegue el oxígeno al alvéolo, pues este no va a poder intercambiarse porque el pulmón está en, a eso le llaman clínicamente o coloquialmente dentro de la clínica le dicen, uy, tiene el pulmón encharcado. ¿Y por qué tiene el pulmón encharcado? Pues porque los alvéolos están ocupando espacio, el espacio que debe ser aire con mucho líquido y por ende para el oxígeno va a ser mucho más difícil poder difundir, poder generar o pasar o hacer intercambio gaseoso hacia los vasos sanguíneos. Y esa condición del edema pulmonar pues es bastante común en lo que respecta a, uno, la distensibilidad del pulmón. A este ya lo hablamos en el pasado, perfecto. Este es un punto importante, el cual hace mención a la espirometría. ¿Qué carajos es la espirometría? La espirometría es el examen que generalmente se utiliza para describir los volúmenes de sangre, perdón, los volúmenes de sangre, me desconcentré, los volúmenes de aire en el pulmón. Es decir, me explico. Piensa por ende en lo siguiente. Cuando nosotros inhalamos o exhalamos, lo que entra y sale del pulmón pues es aire, ¿cierto? El espirómetro, que es este aparato que se ve acá, lo que intenta evaluar es cuánto aire sale o cuánto aire ingresa al pulmón. Esto me da varias situaciones importantes, o sea, es decir, mide los volúmenes de aire que pueden ingresar. Por ejemplo, el volumen de aire que discurrirá por el pulmón en un ciclo respiratorio estando en reposo, el cual ya comentamos que es de 500 centímetros cúbicos. Y a ese aire que entra y sale del pulmón en un momento de reposo se le conoce con el nombre de volumen corriente. Y hay otros 3 volúmenes más, aparte del volumen corriente. Uno que le llaman volumen de reserva inspiratorio, otro que le llaman volumen de reserva expiratorio y otro que le llaman volumen residual. Pero, ¿por qué esto es importante? Piensa por ende, pon a una persona que haya fumado buena parte de su vida a exhalar por el tubo o inhalar por el mismo. Piensa por ende en esa persona y te percatarás que esa persona va a tener dificultades tanto para inhalar como para exhalar. Claro, entonces lo cual va a llevar a que necesariamente en la exhalación o en la inhalación tenga dificultades para poder hacerlo. Y aquí es donde yo me puedo enterar qué tan grave es su condición. Por ende, porque si hay una afectación en la ventilación de cómo ingresa el aire, pues obviamente va a haber una afectación en el intercambio gaseoso. Ay, ya hay la importancia de la espirometría. Claro, ¿a qué hará referencia el volumen de reserva inspiratorio? Hace referencia a la cantidad de aire que puedes inhalar después de una inhalación común. O sea, aquí respiré normalmente. ¿Y qué tanto aire puede entrar en mi pulmón? Eso se llama volumen de reserva inspiratorio. Y por ende el volumen de reserva expiratorio es la misma ahogada después de una exhalación normal. ¿Qué tanto aire puede sacar mi pulmón? Mientras que yo, el aire que estoy utilizando para hablar en estos momentos, cosa que ya se me está acabando. Y todo eso que acaba de eliminar es el volumen de reserva expiratorio. ¿Se han notado, por ejemplo, que ustedes han visto o han tenido, les ha sucedido que están en una pelea o los golpean con un balón en el abdomen y quedan como... porque se ahogan? En realidad, sí. No es que estés necesariamente ahogado, o sea, me explico. Es obvio que te hace falta el aire, pero ¿por qué pasó eso? Porque el volumen residual, o sea, es decir, el balón o el golpe, conllevó a que el diafragma aumentara la presión positiva dentro del mismo y el aumento de la presión positiva llegó a que el aire saliera. El pulmón siempre va a tener aire en el interior. Y van a verlo tan siquiera en el anfiteatro cuando vayamos, y es que
Ustedes ven que a pesar de que el órgano lleve ahí un montón de tiempo, ustedes lo tocan y todavía tiene aire. Eso explica ese volumen residual. Claro, entonces uno lo que puede entender de esto es que, cuando a mí me golpearon, como que el aire salió y quedé como, claro, te estás ahogando, pero ya digamos que cede con el paso de algunos segundos. Cuando el diafragma ya baja y ya puedes como, y ya, otra vez como que el sistema regresa nuevamente a coordinar el ciclo ventilatorio. Entonces, que por un lado tiene los volúmenes residuales y por otro lado tiene las capacidades. La sumatoria de los 4 volúmenes se le llamará capacidad pulmonar total. La sumatoria de 3 de los 4, quitando el volumen residual, le llamarán capacidad vital. Capacidad inspiratoria hace referencia al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Y la capacidad funcional residual hará referencia al volumen de reserva expiratorio y al volumen residual. Y ahí está. Mi intención con estos no es que se aprendan los valores, sino que entiendan el concepto. Tal vez el único valor, el del volumen corriente. Ese sí es muy importante. Ok. Y de aquí se termina la parte de ventilación. Perfecto. Ahora vamos para el segmento de intercambio gaseoso. Entonces, sé que lo que acabo de poner acá es un poquito carretudo, pero esto que está aquí es más para que se hagan una idea de lo que se va a hablar, porque lo que yo voy a mencionar, pues es todo esto que está aquí. Voy a ir a explicarlo uno por uno. Dice, índice de intercambio gaseoso, 1, diferencia de presión parcial de los gases. ¿Por qué le coloqué aquí 7 colores? Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a la montaña de los 7 colores, o nada más las personas que vivían en un lugar cálido y se vinieron a estudiar a Bogotá, se habrán dado cuenta que los primeros días es una cosa brava, cosa que ya sabemos, porque la diferencia en la presión parcial de los gases, como aquí en Bogotá hay menor presión atmosférica, por ende hay menor presión parcial de oxígeno, pues te causa mayor dificultad para respirar, cosa que ya la tienes reclara. 2, la superficie disponible para el intercambio gaseoso. Claro, piensa por un momento que una persona que tenga mayor destrucción alveolar, por ejemplo un individuo que ha fumado toda su vida, pues tendrá menor superficie de intercambio gaseoso y por ende tendrá menor intercambio gaseoso. 3, la distancia de fusión de la membrana. Piensa por ende que si la membrana de intercambio gaseoso es más gruesa, pues va a ser mucho más difícil para los gases poder difundir, por ende pasar. O 4, el peso molecular y la solubilidad de los gases. Claro, a mayor peso molecular, para los gases es más difícil solubilizarse. Y eso hace mucho referencia a la afinidad. Dicen que todas estas situaciones son las que la ley de Henry contempla, cosa que ya vamos a hablar en el momento. Por eso pongo en negrita. La difusión neta del dióxido de carbono hacia el exterior es 20 veces más rápida que la difusión de oxígeno hacia el interior. Traducción, para aquellos que no la cogieron rápido, pues que el dióxido de carbono se difunde hacia afuera a toda madre, mientras que al oxígeno le cuesta más trabajo pasar del alvéolo al vaso sanguíneo. Si eso es así, ¿cómo hacer para mitigar esa relación? Bueno, dice, ¿cómo entender la ley de Henry? Porque la ley de Dalton ya la tenemos súper mega clara, ¿cierto? Ya la expliqué. Entonces aquí cojo y pongo un apartado de esto y podrías leerlo, pero voy a traerlo a acotación para que pueda ser entendible más fácil. Aquí hay una cuestión que corregir porque recuerden que aquí la presión alveolar de CO2 es de 40. Bueno, ok. Primero, entendamos que si ya hablamos de difusión, tenemos que hablar de la presión de los gases. Entonces, cuando yo les hable de presión alveolar, les voy a hablar
de presión con A mayúscula. O sea, esto será presión alveolar de oxígeno o presión alveolar de dióxido de carbono. Si yo les hablo de la presión arterial, va a tener una A minúscula, presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando en clínica, cuando te pasan la tirilla de los gases, o sea, cuando uno solicita gases arteriales, te pasan una tira diciendo cuál es el resultado de los gases arteriales y qué calculan los gases arteriales. Pues obviamente las presiones de estos gases, de oxígeno, de dióxido de carbono y sus otros componentes, como por ejemplo del pH, del bicarbonato. Entonces, por ende, esto es muy importante entender. Esto es parte innato del control, del control del pH, cosa que yo hablé en clase. O si a alguno no le quedó claro, o si yo de pronto tal vez no lo mencioné, entonces por favor, tutoría. Ok, hablemos inicialmente del dióxido de carbono. La presión arterial de dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio, mientras que la presión alveolar de dióxido de carbono es de 40. Es decir, que a dónde hay mayor presión de dióxido de carbono, pues obviamente en el vaso sanguíneo. ¿Y dónde está la menor presión? Pues obviamente en el alvéolo, lo cual conlleva a que el dióxido de carbono pase de la sangre, cruce y se difunda hacia el alvéolo. Bien, por una diferencia de presión de 5 milímetros de mercurio. Pero, si yo la comparo con la presión del oxígeno, pues la presión del oxígeno es muchísimo más alta. La presión arterial de oxígeno es de 60 milímetros de mercurio y la presión alveolar de oxígeno es de 105, es decir, que genera una diferencia de 45 milímetros de mercurio. Uno genera una diferencia de 45 y el otro de 5. Porque las presiones no son iguales, deberían ser iguales. La respuesta es no. ¿Por qué? No. Por lo que nosotros ya hemos visto en el pasado. ¿Qué es lo que hemos visto en el pasado? ¿Ustedes se recuerdan cuál de los dos gases tiene una mejor capacidad de transportarse en sangre? ¿El oxígeno? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono? Nosotros habíamos comentado que al oxígeno le cuesta trabajo analizar la hemoglobina, porque resulta que el dióxido de carbono es 10 veces más afín por la hemoglobina que por el oxígeno. Y número 2, por esa razón, el dióxido de carbono se transforma por medio de la anhidrasa carbónica en bicarbonato, lo cual lleva a que cada 7 de 10 moléculas se transporte en forma de bicarbonato, el 70%. Claro, como tiene diferentes formas de afinidad, eso significa que el dióxido de carbono es más soluble. Y al ser más soluble, su relación va a ser mucho más fácil para que pueda transportarse. Por ende, para este, como su solubilidad es más fácil, no requiere tanta presión para tener que difundirse. Es decir, tanta presión para tener que difundirse del vaso sanguíneo hacia el alvéolo. De ahí esta consideración. O sea, como es tan soluble, para él difundirse es muy fácil y por ende su relación de presión es muy baja. Es decir, que el dióxido de carbono gana en solubilidad, pero pierde en presión. Mientras que el oxígeno es totalmente lo contrario, ¿cierto? Porque el oxígeno tiene que generar mucha presión, gana en presión. ¿Por qué gana en presión? Pues porque la diferencia de presión del alvéolo y del vaso sanguíneo pues es sustancial, es de 45 milímetros de mercurio. Porque para él difundirse es mucho más complicado, porque solamente tiene una manera en la que puede ser transportado, como a deriva de la hemoglobina. ¿Qué es lo que dice Henry entonces? Si ya entendiste esto, leamos qué es lo que dice la ley de Henry. Henry dice, la ley de Henry establece que la cantidad de gas que se va a disolver en un líquido es proporcional a la presión del gas y su solubilidad. En este caso, piensen lo siguiente.
El oxígeno tiene una muy buena presión, pero es muy pobremente soluble, mientras que el dióxido de carbono, en ese modo compensatorio, tiene una altísima solubilidad, pero tiene una baja presión. ¿Para qué? Para que la relación de difusión de los gases se pueda compensar. En los líquidos corporales, la capacidad de un gas de mantenerse en una solución es mayor cuando su presión parcial es más alta y cuando tiene una solubilidad elevada. Pero ya sabemos que el oxígeno gana de presión y el dióxido de carbono gana de solubilidad. Cuanto mayor es la presión parcial de un gas sobre un líquido y cuanto mayor es su solubilidad, más porcentaje del gas permanece en solución. Y esto último explica que el oxígeno se pueda transportar o pueda llegar a transportarse en sangre y el oxígeno y el dióxido de carbono, por su baja presión, lo compense mediante sus mecanismos de solubilidad. Entonces creo que esto ya quedó súper claro y eso es lo que explica gente. Y ese es el punto. El punto importante es que ya habíamos preparado el terreno desde hace ya, desde la clase pasada, desde que el momento en el que vimos eritrocitos, entendiendo cómo el eritrocito, cómo está conformado, que la hemoglobina trans, que cómo se transporta el oxígeno, que la anhidrasa carbónica, para volver y retomarlo en este tema, porque ¿cuál es la finalidad del pulmón? Permitir que se genere intercambio gaseoso. ¿Por medio de qué? De entender las presiones atmosféricas, la ley de Boyle, la ley de Dalton, para llegar a la ley de Henry y entender la relación solubilidad-presión, solubilidad-difusión, solubilidad-presión-difusión. Y ahí entender cómo es que se genera la difusión y por ende cómo es que se transportan los gases, cosa que ya hemos visto en el pasado. O sea que eso no lo voy a volver a repetir, porque ya se mencionó, al igual que estas dos imágenes. Lo que sí voy a mencionar es esto, las curvas de disociación. Esto es un poquito más complejo, pero no quiero enredarme en esta situación. O sea, vamos a hacerlo sencillo. Piensa por ende que un pH más elevado, es decir, un pH más alcalino, generalmente, lo que va a causar es que la saturación de la hemoglobina sea más alta. Mientras que pHs sanguíneos más bajos van a conllevar a que la solubilidad, es decir, la saturación de la hemoglobina, sea más baja. Por ende, el pH sanguíneo debe mantenerse en un nivel de 7,35 a 7,45, donde permite mantener la saturación de la hemoglobina. La saturación de la hemoglobina por parte del oxígeno y en su relación oxígeno-dióxido de carbono. Y así estas curvas se representan, por ejemplo, con la afinidad del dióxido de carbono, porque esta era del oxígeno, ¿no? Esta era relacionada con el pH. Y esta se relaciona con la presión de CO2. Entonces dicen, el efecto de la presión de CO2 sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Piensa, por ende, que cuando la presión de CO2 en la sangre es baja, pues obviamente lo que va a pasar es que la hemoglobina va a tender a saturarla más. Claro, porque es que a la hemoglobina le encanta, le fascina el dióxido de carbono. Por ende, cuando el dióxido de carbono está más bajo, pues la hemoglobina va a tener menor saturación. Y mire que aquí dice la curva de disociación de la oxihemoglobina que muestra la relación entre la saturación de hemoglobina y la presión de oxígeno normal de la temperatura corporal. O sea, es decir, que aquí solo se basa en la temperatura. Porque la temperatura tiene que estar alrededor de los 37 grados, porque esto va a permitir necesariamente que haya una mayor consideración en la saturación de oxígeno. Pero piensa por ende en lo siguiente, que digamos que en cierta medida la oxihemoglobina va a tender a, a verse alterada, la relación de oxihemoglobina a verse alterada. Yo mezclé peras con manzanas, estaba hablando de la temperatura corporal normal, estaba pensando en las otras que vienen de temperatura. Piense que por ende la oxihemoglobina se va a ver alterada, es decir, la unión entre hemoglobina y oxígeno se va a ver alterada cuando la presión de oxígeno tienda a disminuir. Claro, si la presión de oxígeno generalmente, la presión de oxígeno debe estar, digamos que, por encima de 60 milímetros de mercurio, por ende por encima de 60 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno está al 90%.
Pero cuando la presión de oxígeno en sangre baja por debajo de 40, 50, 30, lo que ustedes se dan cuenta es que, claro, a menor cantidad de presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno, pues obviamente la saturación de la hemoglobina baja. Y ahora sí hace referencia a la temperatura. Qué vergüenza con ustedes. ¿Esto qué significa? Significa que temperaturas más bajas conllevan a una mayor saturación de la hemoglobina, mientras que temperaturas más altas conllevan a que la saturación de la hemoglobina sea menor. Pero como les digo, esto es para que se hagan una idea. Realmente en esta parte de las curvas no es mi intención que ustedes se la aprendan, sino que entiendan un poco los conceptos. Y esta sí ya la tienen súper mega clara con el ácido carbónico, la anhidrasa carbónica. Esta imagen yo la expliqué súper bien en clase. Y su relación con el pH y toda la cosa. Por último, de lo que quiero hablar acá es de esta imagen. De esta anterior y de la que viene ahí. De esta anterior, ¿por qué razón? ¿Dónde se encuentran los núcleos que generan el control de la ventilación? Es decir, los núcleos que generan el control de la respiración. Son 4. 2 son bulbares y 2 son protuberenciales. Los bulbares se les conoce con el nombre de núcleo inspiratorio y expiratorio. O sea, sé que lo que van a causar es la inspiración y la expiración. ¿Y dónde están esos? En el bulbo raquídeo. Los otros 2 son protuberenciales y se les conoce con el nombre de apnéustico y neumotáxico. ¿Pero por qué se llamarán apnéustico y neumotáxico? Bueno, yo hice esta imagen para poder ejemplificar eso. Entonces lo que intento es entender, miren que aquí le puse BR, BR, PT y PT, que es BR, bulbo raquídeo, que es PT, protuberancia. Entonces resulta que cuando, imagínense a mí en un escenario donde no soy consciente de la ventilación, no soy consciente del ciclo ventilatorio. Entonces cuando yo inhalo, se activa el núcleo inspiratorio. Y ahí se genera una pausa. Una pausa que me dice, no hay necesidad de inhalar más, con eso fue suficiente. Quien genera esa pausa, el núcleo neumotáxico. Piensen que táxico, neumo hace referencia a pulmón y táxico a parada. O sea, hace que hasta ahí llega la inhalación, la inspiración. Y luego se activa el núcleo expiratorio y por eso exhalas. Pero ¿hasta qué momento exhalas para no sobreexhalar, para no quedarte como... ¿Quién detiene la exhalación? Otro núcleo protuberencial. ¿Cómo se llama este? Apnéustico. Recuerda que la apna hace referencia a parada. Parada respiratoria. Como apnea, sin respiración. En este caso, el núcleo apnéustico detiene la exhalación. O sea, sé que serán inspiración del bulbo por el núcleo inspiratorio, para neumotáxico, exhalación, núcleo expiratorio del bulbo raquídeo, para la expiración, núcleo apnéustico y otra vez inhalación. Entonces, por esa razón, esta imagen explica la relación de los 4 núcleos del control ventilatorio. Y bueno, eso es todo por la clase. Esto estuvo más rápido de lo que yo pensé. Realmente, bueno, realmente me alegra mucho que hayamos podido tener esta sesión. Bueno, que no pudimos congeniar, pero bueno, vamos a tener sesiones para poder resolver esto. Están las tutorías, ustedes me van preguntando, las cajas de preguntas. Bueno, tenemos varias opciones para poder vernos y buscar espacios para aclarar dudas con respecto a este tema. Yo espero que tengan una muy feliz día, tarde, noche, dependiendo del momento en que vean este video, y les mando un gran abrazo para todos.